Buenos días. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Jorge Garrido San Román, jurista, funcionario y podemos decir que experto en materia de Oriente Medio. Bueno, es un tema que me interesa bastante, el que he estado bastante implicado, pero bueno, hablar de experto, siempre hay alguien más experto que uno, pero vamos, sí, interesado desde luego. Bien, desde ese conocimiento de la situación de Oriente Medio, el que lleven décadas de gran conflictividad y que esta conflictividad cada vez vaya más, ¿piensas que se debe únicamente a diferencias religiosas o detrás de este conflicto se esconde otra serie de causas? Ciertamente el elemento religioso es uno de los más importantes, pero yo creo que no es el más importante. Casi siempre detrás de los conflictos religiosos hay otro tipo de intereses que utilizan como excusa, bien sean cuestiones religiosas, como es el tema del Oriente Medio, como temas nacionalistas, etc. Yo creo, sinceramente, que el mayor problema que hay detrás del Oriente Medio, lo que realmente genera la conflictividad que hay allí, son más bien intereses de tipo geoestratégico, político, económico. La religión es una excusa que ciertamente para los fanáticos religiosos es como un trapo al que entran enseguida, ¿no? Pero no creo que sea ni siquiera el elemento esencial. En España hay una opinión, yo no sé si mayoritaria, pero sí bastante generalizada, de que este es un conflicto ajeno, lejano, y que por lo tanto cuanto menos intervengamos o tengamos que ver con él, mejor. ¿Esta posición la compartes o crees que es errónea? No la comparto, lo que pasa es que habría que matizar bastante. Yo soy un enemigo radical de todo lo que es el intervencionismo. Creo que hay que respetar la soberanía de las naciones, la soberanía de los pueblos, pero hay conflictos que exceden lo que sería un asunto interno de un país. Lo que sucede en Oriente Medio tiene implicaciones a nivel mundial. Tiene implicaciones para España directas. Sobre todo cuando el elemento religioso, que aunque no sea central, está ahí, actúa como bandera, por ejemplo, para reivindicar territorios que en algunas ocasiones son hasta la propia España, ¿no? O sea, hay fanáticos religiosos que hablan de conquistar al Andaluz otra vez y parte de Europa. Entonces, bueno, evidentemente que tiene una implicación y evidentemente que tenemos que tener una opinión, y cuando el asunto exceda lo que es un asunto interno de un país, pues tenemos que intervenir. Creo que la abstención en este caso, la abstención si se me admite la simplicidad, la abstención de los buenos facilita la labor de los malos. Ciertamente a nivel internacional hablar de buenos y malos pues no es tan sencillo porque son asuntos mucho más complejos que el de hablar de buenos y malos, pero bueno, para que se entienda un poco la idea, no vale con abstenerse, no vale con abstenerse. ¿Tú eres consciente que utilizar el término intervenir puede dar lugar a equívocos y a reacciones en la opinión pública española totalmente contrario? Cuando hablas de intervenir, ¿te estás refiriendo a situaciones similares, por ejemplo, a la intervención militar del año 2003 en Irak, o estamos hablando de otro tema de intervenciones? Ciertamente la intervención en Irak en 2003 es el ejemplo de intervención que nunca debe producirse. Nunca debe producirse. La excusa de las armas de destrucción masiva que utilizó Estados Unidos para intervenir en Irak, sabemos que fue falsa. Los intereses por los que se movieron los países en aquella época, fundamentalmente Estados Unidos, pero también los países que le secundaron, no tenían nada que ver con lo que se había argumentado. Se violó la soberanía de una nación. Se convirtió Irak en un estado fallido, en un estado convulso. Quizá también eso se buscaba, aparte de las cuestiones económicas, del petróleo, geoestratégicas también. En fin, es un ejemplo de intervención que nunca se debe producir. Bien. Hasta hace poco tiempo, el mayor riesgo para la paz internacional lo representaba Al-Qaeda. Ahora, sin embargo, hay opiniones de expertos que centran más ese peligro en lo que se denomina el Estado Islámico. Estado Islámico que parece ser que está adquiriendo una gran presencia en Siria y en Irak. ¿Cómo ves tú esta situación? Bueno, yo creo que
estas alturas de la historia ya es sabido que Al-Qaeda fue creada fundamentalmente por Estados Unidos para intervenir en Afganistán contra la Unión Soviética, y de la misma manera ha sucedido con esta organización que se llama Estado Islámico, que ha declarado un califato en Siria e Irak. Hace unas semanas aparecían unas imágenes de una reunión en la que el senador estadounidense John McCain aparecía, pues eso, reunido con todos los dirigentes de lo que es ahora el Estado Islámico, incluido al-Baghdadi, una reunión en 2009, en la que, bueno, no sabemos exactamente de qué se trató, pero evidentemente no debían de hablar de temas lúdicos. Es muy habitual en la política de Estados Unidos el crear monstruos que luego muchas veces se les va de las manos. El ex espía de Estados Unidos, Edward Snowden, también ha revelado hace poco cómo el Estado Islámico nace de una operación de inteligencia de Estados Unidos junto con el Mossad de Israel, que se llamó Nido del Avispón. Lo que se trataba era de convulsionar la zona para justificar una escalada bélica que justificara a su vez la posición estratégica de Israel como defensor en teoría de Occidente frente a esa barbarie, etc. Y al paso estimulara pues, la economía en crisis, que como sabemos en Estados Unidos fundamentalmente en su aspecto armamentístico es fundamental. Claro, ahí se juntan muchas cosas, pero es verdad que el monstruo se ha crecido, se ha hecho mayor, ya no lo controlan y ahora le surge acabar con él. El Estado Islámico es una gran amenaza, independientemente de que la hayan creado ellos, es cierto que es una gran amenaza, hay que acabar con ellos, pero al mismo tiempo hay que denunciar su nacimiento, su crecimiento y el apoyo que está recibiendo, incluso ahora, porque hace 3 días exactamente, Israel ha apoyado a los islamistas en la frontera de Siria con los altos del Golán, que controla Israel, y en una operación militar de los islamistas, la cobertura de artillería se la ha dado Israel, que ha atacado al ejército sirio, que se estaba defendiendo la frontera, y ahora mismo esa frontera está en poder de los islamistas gracias al apoyo de artillería de Israel, lo cual es para algunos sorprendente, pero si lo analizamos desde el punto de vista del interés por convulsionar la zona, pues se explica todo un poco mejor, ¿no? Porque si no, no tendría ningún sentido ese apoyo a los islamistas directo, militar directo, ¿no? Es decir, si te he entendido, estamos ante una mezcla de ingenuidad y de intereses bastardos en la política norteamericana. Yo no creo en la ingenuidad. Es decir, yo es que creo que lo que han querido es crear una amenaza real. Lo que sucede es que la amenaza real ha cobrado una entidad que no sé hasta qué punto ellos pensaron que podía adquirir. Yo creo que más allá de la entidad que ya había cobrado Al-Qaeda, no esperaban que sucediera, creo yo. Y lo que se han encontrado es con un éxito abrumador del Estado Islámico, que controla ahora mismo casi la mitad de Siria y casi la mitad de Irak. Bueno, creo que eso ha excedido un poco los planes de Estados Unidos. No diría que por ingenuidad, yo creo que al revés. Ellos lo han hecho interesadamente. Lo que sucede es que los dirigentes del Estado Islámico han sido muy inteligentes. Lo han sabido gestionar la baraja con la que contaban, han sabido jugarla muy bien. ¿Y qué recetas están utilizando estos dirigentes para haber conseguido un éxito y una implantación tan rápida como la que han obtenido? Bueno, el primer factor clave sin duda es el apoyo inicial de Estados Unidos, de Turquía, de las monarquías árabes, incluso de Jordania, que ha permitido el paso constante de tropas, de armas, etcétera, a la zona de conflicto, de Israel también, porque es increíble cómo ha estado apoyando a los islamistas, y claro, han crecido tanto desde un principio que les ha sido relativamente fácil. Luego han utilizado una práctica de terrorismo brutal, que ha conseguido doblegar incluso a sus teóricos aliados, al menos en Siria. En el caso de Irak es bastante diferente. Había buscado directamente las alianzas con los antiguos basistas y con las tribus locales, porque no tenían por sí mismos apoyo social. Es decir, en cada lugar
utiliza la táctica que más le conviene. Pero en cualquier caso, al final siempre impone la ley de la fuerza. Y al final es eso lo que les está dando el éxito. ¿No son equiparables las situaciones de Siria y de Irak? No, son muy diferentes. Cada vez que en los medios de comunicación aparece la noticia del conflicto de Irak y el de Siria dentro de la misma noticia, pues lo que se produce es una situación de ocultamiento de la realidad de lo que sucede. Parece que todo es lo mismo. No es lo mismo. Ciertamente hay actores en el conflicto que sí son los mismos, como el Estado Islámico o como Irán, que obviamente interviene para cuidar su propia seguridad y su propia supervivencia, porque le va en ello. Pero más allá de que haya elementos comunes, las diferencias son abismales. El gobierno de Siria es del partido Baas, que es un gobierno moderado, con el que se pueden tener muchas discrepancias, pero que protege a las minorías, sobre todo a las minorías religiosas. En fin, el conflicto en este caso es más político casi que religioso, porque también son musulmanes, ¿no? Hay un elemento religioso, indudablemente, pero inicialmente incluso las primeras revueltas en Siria no tenían nada que ver con la religión, aparentemente. Lo que pasa es que los islamistas pues siempre lo utilizan para ellos. Entraba dentro de esto que se ha dado en llamar erróneamente las primaveras árabes, ¿no? De hecho, aquí se nos vendía que bueno, eran unos jóvenes que luchaban por la democracia, por la libertad en Siria, frente a un dictador terrible que era Bashar al-Assad. Pues yo creo que a estas alturas ya nadie se cree eso. Es evidente que Bashar al-Assad es bastante más moderado y bastante más razonable que los señores que tiene enfrente, que son unos bárbaros, porque es así. Y el caso de Irak realmente es muy diferente. Allí gobiernan los chiitas, que son mayoría, y no han hecho el esfuerzo de integración que deberían haber hecho. El expresidente al-Maliki, o ex primer ministro, mejor dicho, al-Maliki, practicó un sectarismo absoluto, que lo que llevó fue al enconamiento y al enfrentamiento social en Irak. Lo primero que se hizo fue prohibir el partido Baas, porque era el partido de Saddam Hussein y había que prohibirlo. Se hizo una depuración absoluta de todo lo que pudiera tener un pasado baasista. Se hizo una política de desbaazificación, que recuerda a la que se hizo en Alemania con la desnazificación. Y claro, evidentemente el partido Baas, que tenía mucho apoyo social, pues no se puede reprimir así como así y esperar que no pase nada. Lo mismo se hizo con todas las tribus, sobre todo las 12 tribus principales sunitas del país, que tenían una alianza de juramento de lealtad con Saddam Hussein y que lo han mantenido después con los dirigentes del partido Baas que han sucedido a Saddam Hussein, particularmente con Isaac Ibrahim al-Duri, que es el actual secretario general del partido Baas, ilegalizado. Y el apoyo social a la revuelta está ahí, no en el Estado Islámico. El Estado Islámico, de hecho, dejó de operar en Irak para ir a operar a Siria porque no tenía apoyo social. ¿Qué sucede? Que la situación de sectarismo del gobierno de Bagdad lo que hace es que se produzca una alianza aparentemente contra natura de todos los que están en contra de ese gobierno. Y ahí los islamistas ponen su fuerza militar, que la tienen sin duda, y los baasistas y las tribus lo que ponen es el apoyo social. Entonces, el tipo de rebelión que hay en Irak realmente no tiene nada que ver con la de Siria, aunque hay actores comunes. De hecho, se está viendo incluso enfrentamientos internos entre los baasistas y los islamistas, por situaciones como, por ejemplo, la protección de las iglesias cristianas, que los baasistas las protegen y los islamistas, con su fuerza, al final hacen lo que consideran y la represión y el martirio de los cristianos es evidente a pesar de todo, ¿no? Entonces son situaciones muy diferentes que no se pueden, ni tienen el mismo origen ni tienen la misma solución. Vayamos a las soluciones. Si partimos de esas diferencias, ¿qué soluciones crees tú que serían viables en uno y en otro caso? En mi opinión, en el caso de Siria, solamente hay una posibilidad, que es la victoria militar sobre los islamistas. Creo que el gobierno de Siria, aunque no está logrando unas victorias espectaculares, sí que ha consolidado su posición, está recuperando el terreno y está poco a poco venciendo, pero
muy lentamente, la verdad. Lo que sí está haciendo, creo que con bastante inteligencia, es una política de reconciliación con todos aquellos combatientes enemigos que no son terroristas. Es decir, estáis tratando de reintegrar a la sociedad a todos aquellos que tienen una mejor predisposición. Sin embargo, los islamistas radicales, la única posibilidad de Siria es la derrota. No hay negociación posible. Negociar con un islamista es perder el tiempo, no va a cumplir sus pactos, no los ha cumplido jamás, y no son reinsertables. Es decir, es que o dejan de ser islamistas o mientras lo sigan siendo, no son reinsertables en una sociedad civilizada. En cuanto a Irak, en mi opinión, la solución pasa por un gran pacto nacional de integración. Guste o no guste, tendrán que reincorporar a la vida social y política de Irak tanto a las 12 tribus principales sunitas que se han rebelado como al partido Baas, que tienen una base social tan amplia que no se puede desconocer. O sea, no se puede desconocer, y no son radicales islamistas, es decir, sí son reinsertables perfectamente. Si se hiciera eso, se podría aislar al Estado Islámico, porque el Estado Islámico por sí mismo en Irak no podría hacer nada, no tendría capacidad suficiente para enfrentarse con éxito al gobierno. Pero mientras no se busque una política de integración nacional en Irak, esa alianza contra la natura puede seguir, no sabemos por cuánto tiempo, pero desde luego causando muchas desgracias. Ya hemos visto que tu opinión sobre la política norteamericana en la zona no es positiva. ¿Qué opinas en cuanto a la política de otras potencias con influencia, como puede ser Rusia, Turquía o Israel? Bueno, cada uno de estos países y todos los de la zona lo que hacen es, sin duda, actuar de acuerdo a sus intereses particulares. Es lógico. Rusia es la principal responsable de que no se haya intervenido en Siria por parte de Estados Unidos y de los países de la Unión Europea, que en un principio querían haber intervenido militarmente, incluso acusando falsamente de utilización de armas químicas al gobierno, que luego se demostró que fueron los islamistas los que las utilizaron. Desde entonces no se ha vuelto a oír hablar de las armas químicas. Rusia ha tenido mucha importancia en que no haya caído el gobierno de Bashar al-Assad. Yo creo que si hubiese intervenido Estados Unidos y los países de la Unión Europea, Bashar al-Assad hubiera caído y ahora mismo Siria estaría en manos de los islamistas. Me parece indudable. Junto a Rusia, el apoyo principal del gobierno sirio ha sido Irán. Irán es otro país al que le va un poco su supervivencia en que la zona no caiga en manos de los islamistas, porque los islamistas son fundamentalmente de tendencia sunita y no consideran a los chiitas, como es el caso de Irán, que es un país chiita, ni siquiera lo consideran musulmanes. Entonces, evidentemente, Irán ha intervenido de una manera muy directa, tanto en Siria como en Irak, para evitar el avance de los islamistas. Turquía ha seguido una política similar a la de Estados Unidos, también similar por sus particularidades, pero bueno, a las monarquías árabes han estado apoyando a los islamistas, básicamente porque para Turquía todo vale con tal de derribar a sus enemigos políticos, en este caso a Bashar al-Assad, ¿no? Es escandaloso cómo se ha utilizado la frontera turca para estar constantemente abasteciendo de armamento y de hombres a los rebeldes sirios. Absolutamente vergonzoso. Y algo similar ha hecho Israel. Israel, para justificar su propia existencia y justificar el apoyo internacional militar a Israel, incluso el que Israel controle zonas de su alrededor como zonas de seguridad, pues es fundamental que la zona esté en permanente conflicto. Y como Estados Unidos y otros países con grandes intereses armamentísticos, el que haya conflicto les interesa, pues claro, tenemos ahí un cóctel explosivo. Bien es cierto que también cuando ellos fomentan esta conflictividad por parte de los islamistas, creen controlar la situación.
¿Por qué? Porque una gran guerra internacional que pueda revitalizar la economía, sobre todo desde el punto de vista del armamento y demás, pues es importante siempre que el enemigo, primero, sea belicoso. Con los islamistas lo tienen fácil. Pero además, no tenga opciones de vencer. Los islamistas no tienen industria, no tienen fábricas de armamento propias, no tienen una infraestructura económica comparable a la de los países occidentales. Es decir, se supone que en una guerra a largo plazo siempre serán combativos porque son fanáticos, pero difícilmente van a poder vencer. Entonces es un enemigo en cierta manera cómodo, porque no es lo mismo una guerra con Rusia o con China que una guerra con los islamistas. Y dentro de esta situación de gran conflictividad, no nos podemos olvidar de otro conflicto histórico, el palestino-israelí. Sí, es otro conflicto permanente, que digamos, son siglos ya de conflicto en esa zona, sin duda, de una naturaleza muy diferente a la de lo que sucede en Siria o en Irak, desde luego, pero que no acaba de encontrar solución. Ahí yo siempre digo que, igual que decía antes, que no todo el mundo en materia internacional, en conflictos internacionales, es o solamente bueno o solamente malo. Nos encontramos con una situación en Palestina pues muy compleja, en la que ni uno ni otro bando se puede decir que sean 100% buenos o 100% malos, sin duda. Pero lo que sí que me parece indudable es que hay una causa original del problema que sí es calificable. Y es calificable como injusticia. Y la injusticia se comete por parte de Israel sobre los palestinos. Es decir, los que son expulsados de sus tierras, los que son expulsados de sus casas, con métodos terroristas por organizaciones sionistas como el Irgun y otros, el Lehi y otras muchas, que luego son las que conforman el ejército israelí. Los que padecen esa situación de auténtico genocidio son los palestinos. Ciertamente que luego en la respuesta de unos y otros hay abusos, hay actos terroristas, tanto por parte de Hamas como por parte del Estado de Israel, que se aprovecha además de su superioridad tecnológica y militar para abusar de una manera absolutamente condenable. Pero independientemente de los excesos de unos y otros, el origen del problema es una tremenda injusticia para los palestinos. Los expulsados, los que son ahora refugiados en distintos países, llevan décadas viviendo en tiendas de campaña y tienen derecho a volver a su tierra. Y mientras esa injusticia inicial no se solucione, el problema de Israel y Palestina no se solucionará. La solución de dicho problema pasa por acabar de alguna forma con la permisividad que la política internacional está llevando a cabo con Israel. Es decir, a Israel se le están permitiendo acciones de todo tipo que a ninguna otra nación del mundo se la permitiría. Sí, yo estoy convencido de que esa permisividad que se ha convertido en impunidad es lo que permite que la situación no se pueda resolver. Haga lo que haga Israel, siempre va a tener como mínimo a Estados Unidos protegiéndole, vetando cualquier resolución de las Naciones Unidas. Hay un listado enorme de resoluciones de Naciones Unidas que obligan a Israel a acabar con los asentamientos ilegales en territorios palestinos, a devolver a los palestinos sus tierras y sus casas, etcétera, etcétera. Israel lo incumple sistemáticamente. Israel es el único estado de la zona que permanentemente está violando, por ejemplo, el espacio aéreo de sus vecinos. Esta misma semana se ha derribado en Irán un avión espía de Israel. Hace 2 días era derribado en Bagdad un avión espía de Israel, en los alrededores del aeropuerto de Bagdad. Justo, supongo que será casualidad, cuando los islamistas estaban atacando el aeropuerto de Bagdad. Coincidiendo con el ataque de los islamistas al aeropuerto de Bagdad, había un dron de Israel por la zona. Esto nada más que lo hace Israel y Estados Unidos, que también son los dos países que están permanentemente violando el espacio aéreo de los demás, bombardeando cuando les apetece cualquier país,
porque Israel, no olvidemos, sin declaraciones previas de guerra, ha atacado diversos países en numerosas ocasiones, no solamente hace unos días a Siria, y se le permite todo. Por mucho menos ha habido resoluciones de la ONU en las que han utilizado intervenciones en países como Irak, como Libia, que es otro ejemplo de país que se desestabiliza a propósito para que los islamistas ocupen el poder, y Libia está ya muy cerquita de España, no nos olvidemos. En fin, no sé, creo que esta impunidad es lo que hace que no se pueda solucionar ese conflicto. Tu respuesta me lleva a tener que hacer una pregunta. ¿Y la ONU qué? Pues la ONU es un organismo que si no existiera no creo que las cosas fueran mucho peor, sinceramente. Es un instrumento al servicio de los países que están dirigiendo esto que se ha dado a llamar el nuevo orden mundial. Es una prolongación de la política de Estados Unidos a nivel mundial. Justifica lo que se quiere justificar, condena lo que se quiere condenar, y hay una serie de países con derecho a veto que son al final los que deciden qué es lo que sucede. La ONU no tiene independencia, en teoría todos tienen voz, sin embargo luego vemos en la práctica como eso no importa. Las resoluciones de la ONU que interesan se hacen cumplir si hace falta a base de intervención militar. Si no interesan, pues no se cumplen y no pasa absolutamente nada, como pasa con Israel, o como pasa en España con la obligación que existe por parte de una resolución de las Naciones Unidas de descolonizar Gibraltar por parte de los británicos. No importa. Hay determinadas naciones, como en Gran Bretaña, que tienen impunidad absoluta para incumplir todas las resoluciones de la ONU, que no pasa nada, ¿no? Pues, bueno, en fin, el tema de la ONU es escandaloso. Volviendo al conflicto palestino-israelí, de alguna forma Israel sabe aprovecharse de la división existente entre los propios pueblos islámicos. Es decir, históricamente hemos visto cómo muchas de las intervenciones, entre comillas, militares de los israelíes estaban unidos a fuerzas islámicas en contra de sus propios hermanos. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Qué germen de división hay ahí que permite a Israel jugar ese papel? Israel actúa siempre con mucha inteligencia, muchísima inteligencia. Es seguramente el país que actúa con más inteligencia en lo que es la política internacional, muy por encima de Estados Unidos, sin duda. Tienen un conocimiento exacto, gracias a un servicio secreto, de todo lo que sucede en todos los países, y tiene alianzas a veces sorprendentes. Los países más integristas islámicos, como pueden ser las monarquías árabes, mantienen desde hace mucho tiempo una alianza tácita, no puede ser expresa por razones obvias, pero sí tácita con Israel. Por ejemplo, los kurdos. Los kurdos tienen una alianza tácita con Israel hace mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque son una fuente de división entre sunitas, chiitas, en la zona de Irak y de Siria, y eso le interesa a Israel, por ejemplo. Con los terroristas islamistas también juega Israel la baza de la seguridad internacional. Es decir, sabe explotar muy bien las diferencias entre las distintas sectas islámicas, entre los distintos intereses de los distintos grupos que gobiernan en distintos países árabes, y bueno, yo he de reconocer que durante décadas esa forma de actuar por parte de ellos ha sido inteligentísima. No sé si esta última jugada con los islamistas se les va a ir de las manos o no, pero hasta ahora hay que reconocer que han sido unos maestros en el ajedrez de la política internacional. Ya para terminar, y dada la complejidad de todo el conflicto que hemos analizado, ¿en qué queda estas teorías o predicciones, por ejemplo, de Samuel Huntington en cuanto al pacto de civilizaciones? Es complicado porque ahí tenemos desde que Fukuyama habló del fin de la historia y de que ya no iba a volver a haber grandes conflictos ideológicos, etc., hasta Huntington, que efectivamente defendía la tendencia como inevitable al choque de civilizaciones.
unas diferencias brutales. Yo lo que creo es que esas predicciones de Huntington, que no se han cumplido tan a rajatabla como aparentan, pero en cierta manera sí, más que predicciones, porque él en su libro no solamente hablaba de cómo se iban a desarrollar en el futuro los choques entre civilizaciones, sino que también proponía cómo solucionar esa tendencia al choque de civilizaciones. Sin embargo, cuando desarrolla su libro, cambia el título de su conferencia inicial, que era entre interrogaciones, el choque de civilizaciones, y el libro hace una afirmación, que es el choque de civilizaciones, y le añade una frase que es y la reconfiguración del orden mundial. A mí me da la impresión de que los grandes actores en la política internacional se han quedado con esa frase que es el título de su libro. Es decir, existe el choque de civilizaciones, pues vamos a utilizarlo para reconfigurar el orden mundial. Que no creo que fuera la intención inicial de Huntington, pero creo que al final lo que han hecho de sus teorías es un programa de actuación. Es decir, ya que tenemos una tendencia inicial al choque de civilizaciones, cuando nos interese vamos a fomentarla y que ese conflicto nos sirva para reconfigurar el orden mundial de acuerdo a nuestros criterios y a nuestros puntos de vista. Creo que es lo que hace Estados Unidos desde hace mucho tiempo. No, repito que no creo que fuera la intención de Huntington, pero sin duda es lo que está sucediendo. Sí, sí. Y para ya acabar definitivamente, en España ha habido un adalid del Pacto de Civilizaciones, que era el anterior presidente, el señor Rodríguez Zapatero. ¿Qué opinión te merece sus brillantes teorías? Es curioso porque el señor Rodríguez Zapatero ha tenido tantas ocurrencias disparatadas que incluso esta idea del Pacto de Civilizaciones todos hemos tenido la tendencia de, casi por inercia, de meterlo también entre las múltiples ocurrencias sin sentido de este señor. Sin embargo, curiosamente creo que esta defensa del Pacto de Civilizaciones era lo menos estúpido de todo lo que ha propuesto el señor Rodríguez Zapatero a lo largo de sus 2 legislaturas de gobierno. Lo que sí se equivocó radicalmente es en el enfoque. Es decir, yo sí creo que hay que tender a un diálogo y a un pacto entre civilizaciones, pero no desde el punto de vista de la multiculturalidad, que era como él lo enfocaba. Eso es absurdo completamente. No, tiene que partir cualquier diálogo de civilizaciones primero de un consenso sobre los valores universales, valores universales que todos debemos respetar, y en segundo lugar, el respeto a los valores propios de cada civilización, sin pretender imponer una a otra esos valores secundarios fuera de los universales, y no tendiendo a esa multiculturalidad que pretendía fomentar el señor Rodríguez Zapatero, porque una sociedad multicultural es, sin duda, una sociedad que está germinando o está permitiendo que germinen futuros conflictos. Una sociedad, cuanto más cohesionada sea, menos conflictiva será. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de lógica elemental. No quiere decir eso que no tengan derecho a existir las minorías, por supuesto que sí, pero tampoco se trata de fomentar la división social, el multiculturalismo, fomentarlo no, más allá de lo que ya haya. Sí es necesario, creo, el diálogo entre civilizaciones, es fundamental, pero no desde el punto de vista de la multiculturalidad como lo planteaba el señor Rodríguez Zapatero. Con este bonito deseo de Jorge que compartimos, y esperando que la paz en Oriente Medio llegue antes que después, ojalá, damos por acabada la entrevista, agradeciéndote tu presencia y cómo nos has ilustrado sobre un tema tan complicado. Muchas gracias a vosotros.